El anuncio que hizo la presidenta Bachelet de un nuevo proceso constituyente ya traza un camino general sobre la construcción de una nueva Carta Magna. Define fechas, etapas, los objetivos que tendrá cada uno de los pasos y luego también los procedimientos institucionales para llegar a esta nueva Constitución. Este era un mensaje muy esperado porque las dudas sobre esta gran reforma abundaban, pero lejos de cerrar la discusión, recién abre el debate mayor. Ahora está centrado en las formas y en paralelo, forzadamente, empezará también una discusión sobre los temas de fondo. Y ahí vendrán también las miradas frescas del recambio político. Hoy en Nuevas Voces conversamos con uno de ellos, el cientista político de Plural Chile, Enzo Napoli. Enzo Napoli ya nos acompaña en los estudios de Nuevas Voces. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sebastián. Cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales en Ciencia Política también y colaborador de Plural Chile, director de proyectos, para ser más específico, una de las nuevas fuerzas que está emergiendo en este escenario abierto en la política nacional. Y en un momento, Enzo, lo conversábamos antes de la entrevista, súper interesante desde ese punto de vista. Nos queríamos hablar en particular del proceso constituyente, pero me gustaría ir a esa pregunta original primero. ¿Cómo analizas tú el escenario que está viviendo la política chilena hoy? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es un escenario abierto para muchos debates. Yo creo que al final, si uno lo mira, suena que fue una crisis lejana, pero está muy encima, a un año de una crisis que demuestra que el sistema chileno en general se estresó con esto. Es una prueba de estrés que demuestra que el sistema político no era lo que la gente esperaba. Hace 10 años atrás nos jactábamos de tener una democracia estable, hoy es lo que queremos una democracia más profunda. Y eso es lo que la gente está pidiendo al final. De hecho, ¿pero pasó la prueba del estrés o está por verse aquí? Yo creo que está por verse todavía. Yo creo que hay cosas interesantes como ver, por ejemplo, que la gente hoy día quiere una nueva constitución, nacida en democracia. Yo creo que esa es la principal queja que se le hace. La gente también quiere mayores grados de participación ciudadana. De hecho, es interesante ver, por ejemplo, que ya los partidos políticos no son el vehículo de la participación ciudadana, sino que hay otro tipo de expresiones. Y también incluso lo ve a uno, y de hecho lo ve en la cantidad de partidos políticos que se quieren formar. O sea, si antes en Chile teníamos un sistema más o menos estable con dos coaliciones, la gente está diciendo, mire, la verdad, eso funcionaba antes, hoy día veamos cómo funciona de otra manera. Y eso es una crisis, pero una crisis sana, de la que pueden salir mejor parados del sistema democrático chileno. Va a ser sana en la medida en que los actores hagan una fórmula que sea sana para todos. Yo creo que uno de los grandes errores del sistema político, en particular de algunos actores del sistema, es cerrarse a los cambios. De hecho, el principal error de los bloques más tradicionales es no querer cambio, por lo menos conversemos sobre los cambios. O sea, que te asusten los cambios demuestra que es una manera bastante miope de ver la sociedad hoy día que tenemos. Y esa fórmula sana, ¿por qué pasa? Además de por abrirse al debate. ¿Pasa, por ejemplo, por lo que se esté tramitando en términos de la agenda de probidad? ¿Pasa por los cambios que se hagan en materia legal dentro del Congreso? ¿O tiene que ver con otros procesos que están fuera de las manos del poder político? Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Un poco lo que decías tú, el tema de la agenda de probidad del gobierno avanza, pero para la gente eso es intangible, uno no lo puede ver en la práctica. De hecho, tú lo ves, por ejemplo, hace poco discutíamos en la clase, en la Diego Portales, de qué son las cosas que queríamos cambiar la Constitución, y lo primero que nos dicen, no, el sistema electoral. Pero el sistema electoral del año 2005 ya salió de la Constitución. O sea, yo creo que el debate y la manera en cómo estamos conversando las cosas requiere también profundizar en algunas áreas. ¿Educar? Educar es lo clave. De hecho, uno, si hace el cassette atrás y te acordáis de las clases que uno tenía de educación cívica, en el colegio eran bastante pobres. Bien básica. Bien básica. Y yo creo que eso es una cuestión fundamental para que la gente pueda opinar. Si uno mira la encuesta, por ejemplo, la CADEM, te das cuenta de que algo así como el 50 o 60% de la gente nunca ha leído la Constitución. Lo cual es súper grave. O sea, si queremos hablar de Constitución, fantástico, pero también informémonos un poco. Yo creo que el balance es lo clave, y por eso yo creo que, claro, poner todas las esperanzas en las reformas del gobierno no es suficiente. Vamos a ese debate constitucional, Enzo, que es el hecho coyuntural que está marcando el debate político. ¿Te gustó el mensaje de la presidenta? Yendo al punto de vista comunicacional y de lo que decía ese discurso. Yo creo que es importante en un sentido muy clave, que baja un poquito este grado de incertidumbre que teníamos. Fue un anuncio de la campaña, y yo creo que lo que hizo crecer esta especie de duda de la gente es que precisamente no sabíamos cómo ni cuándo. Por lo menos el anuncio de la presidenta baja el grado de incertidumbre y además, un poco lo decía un poco en la introducción, descomprime la forma
pero ahora nos debería centrar, y yo creo que eso es lo clave del debate hoy día, deberíamos centrarnos en el fondo. Ajá. Empezar a discutir qué es lo que nos ha esta abordado nueva... hasta ahora? Exacto. ¿Qué es lo que deberíamos hablar de esta nueva Constitución? Sí, hemos hablado mucho de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, pero no del contenido de esta nueva Constitución. Exacto, y de hecho ese es un muy buen ejemplo. Yo creo que la Asamblea Constituyente es una de las tantas cartas que podríamos ver, Sí. y yo creo que lamentablemente hemos monopolizado un debate que no debería estar solamente en la Asamblea. De hecho, las encuestas demuestran que la gente no quiere Asamblea, sino que plebiscito. Sí. Y eso es bastante interesante, o sea, a pesar de una campaña intensa, un poco de élite a veces, pero una campaña que la gente eventualmente no cree que es la necesaria. Pero, o sea, el llamado yo creo que es a enfocarnos de nuevo en el fondo. Y eso es lo importante. Bueno, el anuncio de la presidenta ya va trazando cierto camino, lo decíamos en la introducción, Enzo, y traza ciertos plazos y un camino, en el fondo, un paso a paso para llegar a esta nueva Constitución. ¿Es un camino más cierto o abre más dudas, como han planteado desde la derecha, por ejemplo? Porque dice que en el fondo fue un poco ambiguo el mensaje, tratando de dejar satisfecho a todos. Incluye la Asamblea Constituyente como una posibilidad eventualmente, pero todo eso tiene que pasar por el Congreso primero, un Congreso que a la vez la presidenta dice que está deslegitimado por esta Constitución. Entonces, no sé si aterrizó o logró despejar tantas dudas como parecía. Yo creo que abrió los fuegos, por lo menos abrió el debate, un poco permite ahora ya volver a enfocarnos en los fondos, deja los temas, claro, de forma ahí un poco en el aire, deposita toda la esperanza en el Congreso, y de hecho lo más interesante es que volvemos a la trampa de los 2/3 para que el Congreso abra nuevamente el debate. Y ahí yo creo que... Es insalvable esa trampa, parece, ¿no? Yo no creo que sea insalvable, yo creo que es sano que sea así. De hecho, una de las cosas buenas de los quórum altos en este caso es que permite llegar a acuerdos que son estables en el tiempo. Sí. Y de hecho, si uno ve cómo Chile ha funcionado, uno se puede poner del lado de los que critican los quórum, que son muy altos, pero yo creo que los quórum también permiten que los consensos sean transversales. Y eso es importante para una democracia sana. Yo creo que eso es lo que la gente debería tener más o menos claro. Pero ni siquiera desde la derecha, defensora de los quórums altos, valoran ese procedimiento, digamos, para empezar la Constitución, que es el primer paso. Claro, es cierto, pero al final del día lo que hace la derecha es enfocarse en temas procedimentales que poco aportan al debate. Yeah. O sea, enfocarse en que el proceso de educación cívica va a estar a cargo de tal o cual parte del gobierno, yo creo que no es lo más importante. Por lo menos no es lo que yo esperaría de los líderes de la centroderecha en Chile. Yo creo que deberían estar en este minuto, dado que ya sabían que la Constitución venía, estar entregando propuestas. Ahora, sigamos hablando un poco de las formas antes de irnos al fondo y al contenido de la nueva Constitución. ¿Es correcto haber empezado con esta etapa de educación cívica primero y luego con estas consultas ciudadanas que anunciaba la presidenta? ¿Es el primer paso correcto para empezar el camino hacia una nueva Constitución? Debería ser correcto en la medida en que la gente que lo lidere sea más o menos representativa de la ciudadanía. Okay. Y eso es lo más importante. De hecho, una de las grandes hitos que ha tenido la presidenta Bachelet es que siempre ha generado comisiones que son transversales. Sí. De hecho, en el primer gobierno de la presidenta, la comisión Marcel fue clave en poder destrabar un proceso de la reforma previsional, porque no solamente estaba la gente de la centroizquierda, sino que la centroderecha también. Y eso permitió una agenda que avanzó, pero fue estudiada. Y le dio respaldo también para... Y le dio respaldo en el Congreso. Pero sí. fueron 2 años de debate antes de que entráramos recién al Congreso. Entonces, volviendo al punto de la Constitución, si tenemos un proceso que más o menos representa y que genera algún tipo también de insumo, porque ojo, yo creo que en eso la ambigüedad sí ha sido clave. La presidenta anuncia esta comisión, pero no dice si el resultado va a ser vinculante para lo que ella le va a entregar al Congreso después. Claro. Y eso es clave. O sea, lo que resuelva toda esta comisión ciudadana quizás puede no estar en la Constitución después. Exacto, porque ¿qué es lo que haces? Tú abriste una caja Pandora al final del día. Mucha gente va a querer participar, de hecho la Academia habla del 50% de la gente, pero ¿qué pasa si al final del día todo ese gran trabajo se guarda en un cajón? Sí. Ahora, ¿cómo se logra esa alta representatividad en una comisión como esta? Es difícil, es difícil. Yo creo que hay que combinar gente que venga desde los centros de estudio, por ejemplo, desde la academia y también dirigentes sociales. Yo creo que eso es muy importante porque al final del día, si tú lo ves, lo que la presidenta plantea es hablar desde a nivel provincial a nivel nacional y tener gente en distintos niveles también de participación. Pero, y yo creo que eso es lo importante, sin un grado mínimo de acuerdo en que lo que va a ser la forma y el fondo, es difícil ponerse de acuerdo. Hablemos de Constitución, ok, pero ¿de qué temas de la Constitución? Sí, claro. Y ahí el rayado de cancha todavía no está hecho. Y es difícil hacer ese rayado de cancha, porque probablemente
cada una de las organizaciones sociales que fueran convocadas. Ya hacer esa selección va a ser difícil, pero luego cada una tendrá sus propios intereses y probablemente el Movimiento por el Agua de Petorca va a querer enfocarse en el Código de Agua, mientras que los del sur buscarán, no sé, trabajar en el tema de la descentralización, etcétera. Claro. ¿Cómo se puede hacer ahí un proceso que sea realmente representativo y que también no genere esta suerte de vociferantes que van a llevar el pandero de esa comisión? Es cierto, yo creo que tiene que haber una mezcla de liderazgos fuertes, ojalá, y de hecho uno si toma el sentimiento de la gente respecto a los políticos, ojalá que no sea alguien de un partido político, pero sí una persona que tenga por lo menos la capacidad de liderar y generar acuerdos. Si al final del día, por ejemplo, Mario Marcel logró un buen trabajo porque por lo menos escuchaba y recogía los puntos de vista de los distintos actores. Sí. Si no escuchamos va a ser difícil. Y los temas tienen que quedar claros de antes. O sea, tú ponías el ejemplo del agua, pero hay un tema que incluso es más transversal aún. ¿Qué tipo de régimen político queremos? Por ejemplo. O sea, queremos seguir con este sistema presidencialista muy fuerte, esta súper figura del presidente que es primer ministro y presidente a la vez. Sí. O sea, perdón, jefe de Estado y primer ministro, es complicado. Entonces esas cosas, si no las tenemos claras, si no nos sentamos a conversar con una carta de navegación, va a ser difícil. Sigamos con el tema de las formas. Luego de esta etapa de diálogo ciudadano, que va a ser supervisada además por una comisión independiente, autónoma, llegamos al Congreso. Aquí el Congreso va a tener que decidir, este Congreso, cómo se modifica la Constitución, la propia Constitución, para darle facultades al que venga y que ese decida sobre el mecanismo. ¿Es correcta esa fórmula, el haberle entregado a este Congreso, el de hoy día, esa facultad que es un poco limitada, porque no va a tener demasiada injerencia finalmente en el mecanismo, ni en los contenidos menos todavía? Claro, es correcta en el sentido en que por lo menos abre los fuegos para discutir. Yo creo que lo que permite esto es que un Congreso que hoy día está poco legitimado por la ciudadanía, por lo menos debería asumir la responsabilidad. Y es casi como decir, ok, asumimos los errores del pasado, pero por lo menos estamos entregando el legado de que la Constitución se va a discutir. Nosotros llegamos hasta acá, dejamos este nuevo Congreso que tiene dos características buenas. Uno, va a ser electo con nuevas reglas y dos, con mayor grado de transparencia y más competencia. Entonces este nuevo Congreso debería por lo menos representar a más gente y la responsabilidad del Congreso actual va a ser: dejo hasta acá la cosa, ustedes debatan. Me parece bien, me parece bien. Ahora, ¿ese nuevo Congreso va, por esa característica, a tener más legitimidad necesariamente que el de hoy día? Algunos plantean que no. Los más escépticos dicen que al final del día son las mismas reglas del juego, son los mismos actores, debería ser igual. Pero yo creo que sí. O sea, si tú tomas en cuenta la cantidad de movimientos políticos que hoy día quieren transitar a ser partido y competir, eso por lo menos ya te da cuenta de que va a haber mayores grados de representación. ¿Pero va a estar en función de los resultados de esa legitimidad, de los resultados que arroje esa elección? No solo de los resultados, sino que también del proceso y del discurso de estos nuevos movimientos. De hecho, si tú tomas en cuenta estos nuevos movimientos políticos, ellos tratan precisamente de hablarle a esta gente que ya hace rato no está ni ahí con la política. Y eso es una buena cosa. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que los partidos tradicionales no se han sumado a este discurso y están tratando de bloquear que estas nuevas fuerzas entren. Y de marginarse algunos. Y de marginarse, y ahí está el problema. Enzo Napoli nos acompaña en esta edición de Nuevas Voces. Vamos a ir a un corte, Enzo. Volvemos de inmediato. Seguimos hablando del proceso constituyente aquí en CNN Chile. No se vayan. En Nuevas Voces conversamos con el cientista político, profesor de la Universidad de Diego Portales y director de proyectos de Plural Chile, Enzo Napoli. Enzo, para terminar este capítulo de las formas para este proceso constituyente, que ya abordábamos en el primer bloque, ¿cuál de todos los mecanismos que propuso la presidenta y que debería llegar a manos del próximo Congreso te gusta más para modificar la Constitución? La idea de una asamblea constituyente, una comisión bicameral, una comisión de ciudadanos más parlamentarios. A ver, partamos por la que estaba más de moda en este último tiempo, que es la asamblea constituyente. Yo creo que la asamblea constituyente en América Latina no ha sido una práctica muy exitosa, si uno considera que han sido procesos más o menos largos en algunos casos, como en Venezuela, y donde los resultados tampoco han generado lo que la ciudadanía esperaba. Yo creo que entregar nuevamente a la Asamblea Constituyente este proceso va a alargar aún más un proceso que ya de por sí ha sido lento. O sea, partió la campaña presidencial de Bachelet, va a radicarse en el próximo Congreso y una Asamblea requeriría más tiempo también para seguir deliberando.
Yo creo que la mejor alternativa desde un punto de vista de análisis debería ser el Congreso, porque es en el Congreso donde recibe el poder constituyente. Es la gente la que vota por los parlamentarios para que los representen. Y en definitiva, la gente, asumiendo que se informa de mejor manera, debería elegir los parlamentarios que ellos creen mejor para diseñar esta nueva carta. Pero los partidarios de la Asamblea Constituyente lo que dicen es que el Congreso hoy día no es lo suficientemente representativo para poder llevar y expresar la opinión de la ciudadanía a esa nueva carta. No es representativo porque vivimos en un momento de crisis, pero sí lo fue hace un tiempo y debería volver a hacerlo. Yo creo que si los actores políticos se ponen de acuerdo, aceptan que estamos en crisis y buscan una salida institucional a la crisis, las cosas deberían andar mejor y el Congreso es... De hecho, desde la teoría, es el lugar donde se debate y donde se generan los mejores acuerdos. Sí. Yo creo que eso es lo importante. Y eso podría haberse refrendado más aún con un nuevo Congreso con la regla del juego de la que hablábamos antes. Por supuesto. O sea, si tú estableces los mecanismos que se están debatiendo, que todos los partidos políticos refichen a sus militantes, algo que no han hecho desde el año 90 algunos, o sea, padrones de militantes bastante viejos, añejos, por decirlo de otra manera. Si tú además pones barreras para la... campañas políticas, bajan los montos en los que los partidos pueden gastar y a la vez introducen más competencia, deberíamos tener un Congreso más sano. Ahora, ¿qué rol debería aquí jugar la derecha a tu juicio, Enzo? Porque es el sector evidentemente más reticente a los cambios en la Constitución, pero también hay matices dentro de esa posición, no es completamente homogénea y son necesarios además los votos, por lo menos de Renovación Nacional, para romper los quórums que se requieren para cambiar la Constitución. ¿Cómo debería enfrentar este proceso, a tu juicio, la centro-derecha? De la manera para la cual están mandatados, aportando al debate. Y yo creo que ahí no solamente enfocarse, como les decía hace un par de minutos atrás, no solamente enfocarte en quiénes va a estar a cargo de los diálogos ciudadanos, sino enfocarte en cómo queremos diseñar esta nueva Constitución. Y ahí lo clave, que yo creo que lo más importante es que generemos una Constitución que sea estable en el tiempo. Porque si vamos a generar un marco institucional débil, que a los próximos congresos lo va a querer revisar, yo creo que eso es complicado. Ahora, ellos legítimamente podrían estar satisfechos con la Constitución que hay hoy día también. Sí, eso es cierto, pero deberían más o menos manifestarlo en ese punto de vista y no cerrarse al debate. Yo creo que lo grave, por ejemplo, yo creo que lo más lamentable que uno podría ver es que la derecha ni siquiera se sienta a debatir. En el diálogo no hay problema, pero sentémonos y pongámonos de acuerdo. Y luego en el diálogo expresar su rechazo sí, por supuesto, o reparo. Pero yo creo que sería un costo político muy grande, por ejemplo, partidos como Renovación Nacional, no sumarse al debate y aportar. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que necesitamos una nueva Constitución diseñada dentro del marco institucional, pero que sea estable y lo suficientemente flexible en el tiempo. Vamos al tema de fondo precisamente, que ya lo decíamos en la introducción, va a ser un debate que comienza ya a desarrollarse quizás con mayor profundidad a partir de ahora que ya tenemos esta hoja de ruta relativamente clara. ¿Por qué es necesario una Constitución nueva, Enzo? Porque es necesario principalmente por un problema que se generó el año 2005. Si bien el presidente Lagos es quien tiene la firma en esta Carta Fundamental, no resolvió un problema que es el origen. La gente, por mucho que no lea la Constitución, que no conozca en detalle la Constitución, siente que no es su Constitución. Es un tema entre espíritu y un tema de legitimidad que no está resuelto. Nadie habla de la Constitución del 2005, digamos, todos hablamos de la del 80. Todos hablamos de la Constitución de Pinochet. Sí. Y eso en el ideario colectivo existe y no va a cambiar hasta que no generemos espacios para que la ciudadanía debata en esto. Ahora, si uno mira lo que pasa en otros países, ¿en otros lados se siente la Constitución como algo propio o como algo un poco más relevante, digamos, de conocimiento público? ¿O es en todos los países que funciona más o menos igual? Porque es un documento bien abstracto. Es abstracto, pero por ejemplo, vamos al caso más paradigmático que es Estados Unidos. Una constitución extremadamente liviana si la comparamos con la chilena, pero que siempre está presente en el debate. De hecho, si uno ve, por ejemplo, los debates presidenciales, de vez en cuando aparece algo sobre la Constitución de Estados Unidos y es un tema que a la gente sí le importa. En Chile, más que nos importe la Constitución, nos pesa que haya sido Pinochet quien la diseñó. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Y para allá deberíamos, no es una condición suficiente para cambiar una Constitución, pero yo creo que se junta además con un clima político en donde la gente quiere más canales de participación. Otra definición que hay que tomar es si esto parte de una hoja en blanco, con una Constitución completamente nueva, o si tomamos lo que hay, lo revisamos y hacemos las modificaciones que correspondan. Muchas o pocas, bueno, se verá en el camino, pero ¿cuál es la alternativa que debería seguir este proceso? En mi opinión, yo creo que una carta en blanco es peligroso, porque no tiene un punto de retorno. Yo creo que una de las cosas más interesantes... No hay ancla al final del día, porque si no llegas a acuerdo, ok, ¿a dónde volvemos?
partís casi en cero, y Sí. eso es peligroso. Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido Chile en los últimos 25 años del retorno a la democracia es que hemos generado acuerdos y un aprendizaje continuo desde el sistema político. Sí. De hecho, tú lo decías bien, ok, discutamos lo que hemos hecho y veamos si necesita cambio. Un sistema político que necesita cambio, de repente sí, de repente no. Pero discutamos sobre lo que tenemos y vemos que tenemos que cambiar. Enzo, ¿y eso no corre el riesgo, el partir de lo que ya está construido, de hacerle maquillaje y retoque solamente a una constitución y no cambiarla sustancialmente como se busca? Pero es que me parecería bastante grave creer que todo lo que está escrito en la Constitución está malo. Yo Pero hay creo- un espíritu que está cuestionado en el fondo. Hay un espíritu, pero hay cosas que sí le han hecho bien a Chile. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que en la literatura, por lo menos de ciencia política o en general, cuando se discute de manera teórica, Ya. una de las cosas que a Chile todo el mundo le destaca en América Latina es que tiene un sistema político estable, que tiene un Congreso que funciona y tiene un Ejecutivo que también es un colegislador y que funciona en el tiempo. Una de las gracias de Chile comparado con otros países de América Latina es que genera acuerdos estables. Y para eso tú necesitas actores que en el tiempo se mantengan. Sí. Y eso lo brinda la... Y eso lo brinda la Constitución, Constitución. y al final del día lo importante es que esto es casi una especie de arquitectura constitucional. O sea, si tú quieres cambiar una perilla, ese movimiento en la perilla también afecta otras cosas de la Constitución. Claro. Entonces, los balances de poder son los importantes y los que deberíamos más o menos respetar en esto. Son engranajes relacionados en el fondo. Exacto, tal cual. Bueno, pero si vamos a construir entonces sobre lo que ya hemos avanzado hasta ahora, ¿cuáles son los cambios que debería tener esta Constitución? ¿En Yo qué creo- línea y en qué sentido? Yo creo que lo más interesante que se debería debatir ahí es la manera en cómo la ciudadanía se relaciona con el sistema político. Porque yo creo que la manera en que hasta hoy día hacemos política es una manera en donde los ciudadanos solamente van a votar y al día siguiente nunca más supieron de eso. Y al final del día lo que pasa es que los políticos están completamente desconectados de lo que la gente quiere. ¿Y cómo se modifica eso? Se modifica, yo creo que abriendo espacios de participación política más allá de los tradicionales. El partido político es, por definición, el vehículo en democracia, Sí. pero también deberían haber otros espacios. Si tú te das cuenta, hoy día la única manera de hacer política en Chile es a través de un partido político. Y eso es súper grave. O sea, si tú sumas todos los padrones de gente que está en los partidos políticos, es menos del 1%. Sí. ¿Dónde está el otro 99% representado? En ninguna parte. ¿Y cuáles podrían ser los otros canales de participación? Eso es una buena pregunta. Yo creo que no solamente los movimientos políticos deberían también tener una figura importante, deberíamos también discutir, a raíz de, por ejemplo, el refichaje de los partidos, se debatía en qué vamos a entender por militante. Deberían ser militantes y también adherentes. Hay gente que si bien adhiere a una idea de política, no participa en las votaciones de los partidos. Claro, Y deberíamos generar espacios también para que así sea. como una instancia intermedia. Exacto. También otro tema importante es la rendición de cuentas. O sea, tú te das cuenta y inmediatamente lo podrían refutar, pero todo el mundo habla que el gobierno hace cuentas públicas. Ok, pero ¿cómo las difunde? ¿Dónde están los espacios para que uno pueda obtener información de lo que está haciendo el Congreso? Sí. O sea, yo hago clases sobre el sistema legislativo y la manera de depurar esa información es compleja. O sea, leer Sí, un no está a la proyecto de mano. ley no está en la mano de nadie. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, en países desarrollados es súper importante. Iniciativas populares de ley. También deberíamos discutir sobre eso. ¿Y cómo debería tratarse el tema de los derechos sociales que debería el Estado garantizar y estar plenamente garantizado a través de la Constitución? ¿Cómo se deberían hacer esos cambios? Deberían haber mínimos constitucionales garantizados. Un acceso a la educación, acceso a la salud, etc. Ese tipo de cosas sí deberíamos discutirlas. Ahora, y ahí hago el pero y yo creo que casi lo pondría en mayúscula, a gasto permanente, ingreso permanente. Por mucho que queramos garantizar ciertas cosas, también tenemos que tener los recursos para que sea manejable esa transferencia a la ciudadanía. Sí, porque se corre el riesgo también de llegar a una sociedad donde se garantice absolutamente todo o cualquier tipo de derecho. Exacto. Haciendo lo imposible luego de cumplir por parte del Estado. Y toma algunas experiencias cercanas, por ejemplo, lo que pasó en Colombia cuando debatió la Constitución por ahí por el año 90, el gasto público después de eso se dispara. Y si tú ves hoy día lo que está pasando a nivel económico, donde Sí. el cobre va a la baja, donde China va a la baja y donde nosotros como país no sabemos qué vamos a producir en los próximos 20 años, es peligroso prometer muchas cosas sin tener claro dónde va a sacar la plata. Y ahí está en juego una de las principales virtudes que se le reconoce a Chile también, el tema de la responsabilidad fiscal. Por supuesto. Sí. Y de hecho eso también es parte del debate constitucional, porque al final del día si tú tomas lo que producíamos el año 90, cobre, salmón y productos forestales, y lo comparas con lo que producimos hoy día, 2015, es lo mismo. Sí. Es un país que en lo económico ha estado estático también. Y ese modelo de desarrollo económico que tanto nos jactábamos, teníamos también de estudiarlo. Enzo, desde la centro derecha también se recurre a otro argumento para discutir o poner en duda si es que es necesario cambiar la Constitución o no, y tiene que ver con las urgencias. Desde ese punto de vista,
algunos dicen, bueno, el día de mañana cambiamos la Constitución y al día siguiente las colas para atenderse en un consultorio van a seguir ahí, o los problemas de educación y de mala enseñanza también van a estar ahí. Por lo tanto, no se va a poder satisfacer esas garantías o derechos que pudiera eventualmente incorporar a una nueva Constitución. ¿Cómo se logra aterrizar a nivel ciudadano los cambios que efectivamente van a tener y que va a generar esta nueva Constitución? O sea, partiendo desde la queja de la derecha es bastante curioso, porque al final del día, si tú no lo haces en algún minuto, nunca lo vas a hacer. O sea, justificaciones para no hacer cambios siempre van a existir. Yo creo que lo importante y el liderazgo que mostró la presidenta en esto es que por lo menos inició el debate. Ahora, las urgencias también son parte del sistema y también deberíamos discutirlas de manera paralela. Yo creo que lo único peligroso de la forma y el fondo del debate constitucional hoy día es que se debería topar con 2 o 3 elecciones, que son la municipal, la parlamentaria y la presidencial. Sí. Y eso podría un poco entorpecer estas 2 discusiones en los 2 ámbitos. ¿Distorsionarlo? Por supuesto, porque tendrías candidatos que dirían, ¿qué sacamos hablando de constitución cuando yo tengo acá, en mi comuna o en mi distrito, una cola que lleva a una persona que se atienda en 6-7 meses? Como decías tú, ¿le soluciona la constitución algo en eso? Entonces yo creo que ahí la derecha se confunde y entrampa 2 debates que son claves, pero que deberían ir en paralelo también. Enzo, te agradecemos mucho que hayas venido a Nuevas Voces en CNN Chile. Esta discusión va para largo, quedan muchos temas más, pero tendremos tiempo, por supuesto, en este largo proceso constituyente para seguir abordándolo. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Sebastián. Y a ustedes también, gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuevas Voces. Que estén muy bien.